Avanzamos con el siguiente tema, post-COVID, y ahora qué hacemos, a cargo del doctor Gabriel Villalón. Bueno, gracias, Francisco. Estoy compartiendo pantalla. ¿Ahí se ve bien, Fran? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores y gracias a todos los que están presentes detrás de pantalla. Bueno, voy a comenzar con este tema bastante prevalente hoy por hoy, que es el control, cómo nos paramos frente al control de salud del paciente que tuvo COVID y que permanece con algún síntoma residual, ¿no? Bien. Bueno, primero, para comenzar, algunas definiciones de qué es post-COVID y cómo diferenciarlo de la infección aguda por COVID. Básicamente, en esto hay distintas definiciones, no todo el mundo está de acuerdo, pero en general hay bastante acuerdo en qué se considera el periodo agudo de la infección aguda por COVID, que es el periodo desde el inicio de síntomas hasta las primeras 4 semanas, ¿sí? A partir de ahí, hay algunas variaciones, pero en general, por ejemplo, la OMS o las guías NICE consideran que el periodo que va entre las 4 y las 12 semanas sería un periodo de COVID subagudo, ellos lo ponen en la literatura anglosajona como ongoing, y que después de las 12 semanas pasaría a llamarse síndrome post-COVID, ¿sí? El CDC, por su parte, directamente aclara que post-COVID es todo síntoma residual que aparezca después o que permanezca después de las 4 semanas, y algunos utilizan la definición de long COVID para incluir a lo que vendría a ser el COVID subagudo con el post-COVID. Pero bueno, básicamente, digamos como para sintetizar, podríamos considerar que todo lo que aparezca después de las 4 semanas o que permanezca después de las 4 semanas, lo podemos considerar como síndrome post-COVID. Y el síndrome post-COVID involucra un montón de síntomas y signos muy diversos y que afectan a diversos sistemas. Es una lista muy larga y que básicamente se fue construyendo fundamentalmente con reportes de pacientes que se fueron agrupando y comunicando sus síntomas a través de las redes sociales. Los más frecuentes, o por ahí los que vemos más comúnmente en el consultorio, son los que están señalados en negrita, pacientes que consultan por tos persistente, por dificultad para respirar o molestias al respirar, pacientes que siguen teniendo cefalea residual, problemas de memoria o de concentración, los típicos problemas de la pérdida parcial o total del olfato, un poco menos del gusto, pacientes que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad, problemas para descansar, para dormir, pacientes que tienen molestias en el pecho, sensación de tirantez, o que consultan por mareos o palpitaciones, algunos tienen molestias abdominales o diarrea, algunos pacientes nos consultan también porque se les cae el cabello y eso les preocupa, por supuesto dolores articulares, debilidad muscular, fatiga, serían síntomas, en general los síntomas más frecuentes de alguna forma suelen ser en la gran mayoría de los casos más banales, aunque hay pacientes que quedan con algunas complicaciones más serias. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que estos síntomas que aparecen en el post-COVID no necesariamente están vinculados con la severidad del cuadro agudo, ¿sí? Es decir, una persona puede haber tenido una forma leve, moderada o severa de COVID, y eso no necesariamente condiciona la aparición de estos síntomas, ¿no? Y también inclusive hay que tener en cuenta que para hacer el diagnóstico o encuadrar a un paciente como un síndrome post-COVID, no necesariamente tiene que tener una confirmación de laboratorio, una PCR positiva para COVID. Simplemente con que haya tenido un cuadro de COVID compatible o un caso probable, se puede interpretar o se podría encuadrar a esta sintomatología como síndrome post-COVID, siempre y cuando, por supuesto, que uno no encuentre, digamos, alguna causa alternativa que lo explique mejor, ¿no? El tema acá es cómo encaramos la evaluación inicial de estos pacientes,
Y acá se complica un poco la cosa porque muchas veces los pacientes llegan influenciados por los medios de comunicación donde, por lo menos en nuestra ciudad, y estimo que esto debe replicarse también en otros lugares, hay empresas que promocionan o que incitan a todo paciente que haya tenido COVID a que realice algún chequeo post-COVID o algún control post-COVID, que muchas veces implica rutinariamente estudios, digamos, de complejidad, ¿no? Entonces, pero la literatura, sin embargo, no avala esto, y las guías de práctica clínica que hoy por hoy están publicadas no necesariamente indican que todo paciente que haya tenido COVID tiene que hacer un control post-COVID o que tiene que hacer alguna determinada batería de estudios complementarios. Entonces podemos plantearnos distintos escenarios de cuándo citar o controlar a un paciente. Y un escenario podría ser un paciente joven que no tiene mayores comorbilidades, que cursó un cuadro leve de COVID, y quizás en esos pacientes ni siquiera requiera algún control específico post-COVID, ¿sí? Algún control clínico posterior, salvo está que el paciente tenga alguna preocupación y que de alguna forma lo requiera. Y quizás con pacientes que tienen comorbilidades, y sobre todo por ahí con los pacientes que han estado internados, y ni que hablar con los pacientes que han estado internados en terapia intensiva, sí conviene organizar algún tipo de consulta para explorar qué necesidades tiene ese paciente, ¿sí? El tiempo es variable, algunas guías recomiendan a la semana, a las 2 semanas, inclusive a las 3 semanas del contacto. Algunas recomiendan consensuar con el paciente cuál va a ser el mejor mecanismo para hacer el control, si puede ser por teleconsulta o por una visita presencial. Y en esta consulta lo que uno tiene que hacer es una anamnesis preguntando y recabando cómo fue la cronología de infección, del cuadro agudo, y cuáles son los síntomas que persisten y cuáles son las preocupaciones del paciente. Es siempre un buen momento la consulta para hacer una buena, digamos, educación y contarle al paciente cuáles son los síntomas posibles y cuál suele ser la naturaleza y la evolución habitual de este tipo de síntomas, que muchas veces, muchos de ellos son transitorios y en general en el transcurso de algunas pocas semanas o de algunos meses resuelven por completo. Algunos pueden ser más persistentes, esto es muy variable. Algunos síntomas pueden ser fluctuantes, ¿sí? Entonces, y uno tiene que estar atento, hay algunos pacientes que pueden presentar complicaciones o que pueden quedar con secuelas importantes, y uno tiene que estar atento a qué síntomas presentan. Y algunos de los signos de alarma son, por ejemplo, que el paciente tenga disnea progresiva, sobre todo una disnea moderada o severa, pacientes que desaturan, que tienen hipoxemia o que desaturan con el ejercicio, pacientes que por algún motivo uno intuye que tienen algún compromiso pulmonar significativo, pacientes con algún tipo de dolor de pecho que remite a pensar en alguna complicación, en alguna secuela cardiovascular, pacientes que tienen deterioro del sensorio o que tienen algún foco neurológico. En esos casos uno debería ampliar más un poco la evaluación. Y dentro de los estudios complementarios, hay estudios básicos y estudios un poco secundarios, digamos, más profundos, pero en general ni siquiera los estudios básicos, dentro de los cuales los más frecuentes son el laboratorio, eventualmente una radiografía de tórax o un electro, solamente deberían solicitarse en los pacientes que nos despiertan algún tipo de síntoma que nos preocupa o que nos importa descartar algún diagnóstico alternativo. En general, si uno va a pedir un laboratorio, lo más típico es que pida un hemograma, una química sanguínea. Eventualmente, si está pensando en que el paciente pueda tener clínica de insuficiencia cardíaca, puede pedir un BNP, o eventualmente alguna troponina, si está pensando en alguna miocarditis. La TSH puede ser un estudio complementario útil si uno piensa como diagnóstico alternativo, que el paciente puede estar hipotiroideo. Bueno, dímero D puede ser un estudio que aporte si uno está pensando en que el paciente pueda tener algún fenómeno tromboembólico. En cuanto a la radiografía de tórax, no debería ser un estudio rutinario tampoco, y por ahí uno puede eventualmente solicitarlo. En general se recomienda alrededor de la semana 12, en los pacientes que han tenido un infiltrado y uno quiera evaluar de alguna forma la resolución completa, o en algún paciente que presenta algún síntoma respiratorio persistente.
Como en general suele ser común, esto pasó al menos bastante en nuestro medio, que muchos pacientes o algunos pacientes consiguieron o compraron algún dispositivo para medir saturación, y porque el automonitoreo de síntomas puede ser alguna recomendación que se dé en el sentido de pedirle al paciente que esté atento a su frecuencia cardíaca, o que se tome la presión, o que se sature eventualmente, uno debería dar alguna pauta de cómo es el uso apropiado del saturómetro, ¿sí? En ese sentido, conviene remarcar a los pacientes que realicen un reposo mínimo, que el dedo esté limpio, que el dedo esté preferentemente templado, que no esté fría la mano, no usar esmalte en las uñas, y permitir que la lectura del saturómetro se estabilice. En general, uno debería considerar que digamos que el paciente desatura o que hay hipoxia si la saturación cae por debajo o de 95 o de 96%. Y acá hay algunos tips de algunas pruebas que pueden ser de alguna utilidad en el consultorio para identificar o estratificar el riesgo en algunos pacientes que nos consultan por disnea y que saturan normal en reposo. Entonces, son técnicas que de alguna forma buscan emular a la prueba de la caminata de los 6 minutos, más cortas, sencillas, que pueden realizarse en el mismo consultorio o en algún pasillo. La más descripta es la prueba de sentarse y pararse en 1 minuto. Hay que saturar al paciente antes de pedirle que haga la actividad física, después indicarle que haga la mayor cantidad de repeticiones que pueda de sentarse y pararse en 1 minuto, y después volver a saturar. Y en general se considera que el test es anormal si uno identifica una caída en la saturación de más del 3 o 4%. La evaluación, uno en general la amplía en la medida que identifique síntomas que preocupen, o que, digamos, por algún motivo uno necesite pedir apoyo, quizás de algún equipo, digamos, multidisciplinario, ¿no? En ese sentido, el médico de cabecera, el médico de atención primaria, un poco es el que lleva, el que dirige la orquesta, y que puede fundamentalmente hacer la evaluación inicial, brindar contención al paciente, quizás incluirlo o darle algún grupo, digamos, vincularlo con algún tipo de grupo para acompañamiento de pacientes, pero es el que también va a incluir al paciente quizás en alguna evaluación que pueda ser multidisciplinaria, o que pueda ser alguna consulta con algún especialista, dependiendo del tipo de síntoma que ocurra. Hay que tener en cuenta que pacientes, sobre todo pacientes que han estado con internaciones en terapia intensiva, pueden presentar cuadros de depresión, de estrés postraumático. Hay pacientes que pueden tener complicaciones tromboembólicas, o que pueden tener secuelas cardiovasculares, y que pueden requerir de la evaluación de especialidades como neumonología o cardiología, pero todo guiado siempre en función de los síntomas que tiene el paciente y no como algo rutinario, ¿sí? Acá hay algunos tips que se pueden usar en el consultorio, siempre apuntando al paciente que evaluamos como para un control post-COVID y que dentro de todo tiene síntomas leves. Para el manejo de la disnea se puede aplicar técnicas como la respiración, en inglés se llama pursed lip, que básicamente sería como una respiración frunciendo los labios, ¿sí? Donde el paciente tiene que hacer una inspiración en 2 tiempos, y exhalar en el doble del tiempo por la boca. Inspira por la nariz, exhala por la boca frunciendo los labios. Sería como una técnica de relajación para que el paciente pueda aliviar el malestar. Otra técnica sería recomendarle al paciente una técnica de respiración abdominal, donde le pide al paciente que se recueste, que ponga sus manos sobre el abdomen, de manera tal que al respirar infle el abdomen. Con eso estamos forzando el uso del diafragma, y al exhalar tiene que sentir que las manos bajan, ¿sí? Son todas técnicas para hacer consciente la respiración y aliviar este tipo de síntomas. Si el paciente, por el contrario, uno identifica que tiene disnea moderada o severa,
en la escala de Borg eso sería una puntuación de más de 3, o en pacientes que están requiriendo oxígeno suplementario, o que tienen desaturación persistente, quizás en esos casos conviene incluir al especialista, y probablemente sean pacientes que se beneficien de algún tipo de estrategia de rehabilitación pulmonar. Un minuto. La tos es otro síntoma frecuente, y en este caso el manejo es muy similar a los pacientes que nos consultan por tos posviral. Uno tiene que considerar el uso eventual de corticoides nasales, de algún antitusivo, de las técnicas de respiración que mencioné antes. En algunos casos, si alguno sospecha que el paciente tiene reactividad bronquial, puede usar el uso de broncodilatadores, o si percibe que el paciente puede tener tos vinculada con reflujo, inhibidores de la bomba de protones. En cuanto al manejo de la fatiga, que es también bastante común, en general se utilizan estrategias conductuales, ¿no? Donde uno debería ofrecerle al paciente que planifique sus actividades, ¿sí? Que priorice las cuestiones importantes y que delegue otras actividades que por ahí pueden hacer terceros, que descomponga las actividades en etapas, ¿sí? Como para hacerlo más pausado. Y por supuesto en los pacientes que tengan mayores limitaciones, uno puede incluir a otras especialidades, a fisioterapeutas, en pacientes que tienen fatiga y que eso está vinculada con problemas, con secuelas respiratorias, como mencioné antes, la rehabilitación pulmonar, o en pacientes que quedan con algún tipo de secuela cardiológica, la rehabilitación cardiológica, siempre acompañado con especialistas. Y están también el manejo de otra sintomatología, como pueden ser los síntomas olfatorios. Básicamente acá lo que más importa es una correcta psicoeducación del paciente. Al tener en cuenta que en los pacientes, sobre todo que tienen pérdida importante del sentido del olfato, algunos tips para prevención de riesgos de accidentes y seguridad alimentaria, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí los pacientes no pueden percibir bien los gustos o los olores, identificar alimentos que estén en mal estado, o prevenir accidentes que tengan que ver, por ejemplo, con escapes de gas. Y en algunos pacientes que están muy preocupados por el no retorno del olfato, existen algunas técnicas de reeducación olfatoria. Inclusive algunos colegas de otorrinolaringología ofrecen también como técnicas, estrategias de reeducación. Bueno, acá les dejo alguna bibliografía sugerida si quisieran ampliar el tema. Recordarles que nos pueden consultar en Evidencia también, que hay algunas publicaciones sobre esta temática. Y simplemente a modo de conclusión, tener presente que este tipo de consultas son frecuentes, que el compromiso de los síntomas del síndrome post-COVID puede afectar a varios sistemas, que puede ser muy variable, que el manejo tiene que ser integral y enfocado en la persona y en el síntoma por el cual nos consulta y lo que le preocupa, que en ocasiones hay que trabajar de manera multidisciplinaria, y que no se requiere una batería estandarizada de estudios complementarios para el abordaje inicial de estos pacientes. La psicoeducación y la contención son fundamentales para, en general, la mayoría de los pacientes que nos atienden en el consultorio de atención primaria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Avanzamos brevemente con las preguntas que fueron surgiendo en el chat. Pregunta Daniel Era, para pacientes post-COVID leve, ¿les recomendarían algún estudio para volver a la actividad física? Bueno, eso en general no requiere necesariamente algún estudio específico. En este caso hay que ir con cada paciente y ver qué tipo de actividad estaba acostumbrado a hacer. Y en general la recomendación genérica es que hagan de a poco, que comiencen, que vayan retomando de a poco su actividad en la medida que lo vayan tolerando, ¿sí? De a poco, y si en algún momento sienten fatiga, cansancio, que traten de volver al nivel anterior durante un tiempo, y si por algún motivo ven que con el correr del tiempo no logran recuperar su actividad habitual, bueno, en ese caso reconsultar y reevaluar, ¿no? Muy bien. Franca pregunta, en consultorio, ¿qué sucede en pacientes post-COVID con saturación baja sin disnea? ¿Es necesario consultar con neumonología cuando saturan 90-92? Bueno, en general, si un paciente
continúa persistentemente saturando, debería uno, digamos, primero abrir los ojos y ver qué está pasando, porque no es, digamos, ese valor no es normal. Y sí, probablemente sea un paciente que uno comparta con el especialista, o en función de los síntomas que tenga, quizás investigue un poco más. Bueno, y la última, Jael pregunta si hay evidencia con Montelukast para secuelas pulmonares por el COVID-19. No leí específicamente en Montelukast, no necesariamente, digamos, no es una medicación que se use habitualmente para el manejo sintomático de estos pacientes. Quizás en algún caso particular de algún paciente con hiperreactividad se podría considerar, pero no tengo específicamente visto, digamos, evidencia específica sobre esta medicación. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Seguimos con el siguiente tema.